Buenos días con todos, espero que nos acompañen en este nuevo segmento que es Psicología en Diálogo, Voces de Estudiantes. Mi nombre es Estefi Peralta, mi compañero Christopher Zambrano y nuestra invitada Piedad. El tema de hoy vamos a hablar sobre tema diversidad e inclusión, más enfocado en el ámbito de la psicología. Si bien conocemos que como una pequeña definición, ¿no?, de diversidad y de inclusión, si bien lo que es la diversidad enfoca lo que son aceptar y comprender y valorar también lo que son las diferencias humanas, especialmente en mucho lo que es en el ámbito psicológico, pues como estudiantes y profesionales en formación debemos conocerlo. También lo que es la inclusión, el promover, el conocer y también lo que es el comprender y promover estos espacios para que la persona o los individuos se sientan en confianza de poder contarnos sus anécdotas y nosotros poder intervenir desde este punto. El tema de inclusión y de diversidad son puntos full claves en este tema de la psicología, puesto que cada persona, como decimos, es un mundo diferente, tenemos que abarcar estos diferentes temas. Ahora sí, como tal, algo que podemos evidenciar bastante es esta definición que nos da, por ejemplo, Dussel y Cortina, Enrique Dussel y Adela Cortina. Principalmente Dussel, Adela Cortina principalmente nos habla acerca de esta ética del discurso, que principalmente lo que promueve ella es el respeto mutuo y la igualdad mediante el diálogo y principalmente mediante la argumentación racional como tal. En contraparte, por decirlo de alguna manera, está Enrique Dussel, que busca que la ética desafíe y también como que haga la subversión de estas estructuras de poder y promoviendo la emancipación del oprimido. Entonces, podemos ver que Dussel principalmente busca esta lucha del ser interno, busca esta lucha principalmente de emancipar como tal al ser humano. Otra de los elementos que habla tanto Dussel como Cortina es de que el tema de la inclusión y la diversidad, desde el planteamiento, por ejemplo, de Adela Cortina, propone un enfoque más ético que toma como punto central principalmente la dignidad de las personas y la igualdad principalmente para el desarrollo de las mismas. Y la inclusión y la diversidad, a la final, ellos concentran, digamos, de alguna manera, que son valores fundamentales debido a que enriquecen el debate ético principalmente. No podemos, ya vamos a hablar también de esto acerca de la integración y la inclusión, que son elementos totalmente distintos, pero que solo uno está puesta en la realidad. Exacto, y como tú decías, Enrique, Dussel y Cortina abarcan full este tema de lo que es la diversidad e inclusión de diferentes enfoques. Pero si también nos basamos, hay que tener en cuenta que para llegar a ser algo integral, tener una visión integral, tenemos que tener en cuenta lo que es, ahorita es lo que mucho hablamos de la integración y de la inclusión. Por ejemplo, ahorita todo el mundo dice que integración e inclusión es lo mismo, es totalmente distinto. Por ejemplo, integración es cuando el individuo, la persona, se tiene que acoplar al contexto, pero llegamos al punto de que es muy difícil e incluso hasta frustrante para la persona que se somete a este estrés. Otra cuestión es que en la parte de la inclusión, el ambiente, el contexto, este es el que debe adaptarse al sujeto. O sea, es como un tema más flexible, más adaptable. Yo creo que desde este punto es como que, si me lo preguntaran a mí, desde la inclusión sería como que mucho más abarcable en el tema de la psicología, por ejemplo. Es como ya dijimos, toda persona es totalmente distinta, pero asimismo, como es totalmente distinta, tiene características, capacidades, incluso hasta el pensamiento, la manera de hablar, incluso hasta el lenguaje, son temas full importantes en este tema incluso hasta para poder proponer qué terapia o qué método, qué enfoque vamos a seguir para tratar este caso o situación. Claro, y a partir de esto, algo que es interesante abarcar también son los modelos que hay acerca de, por ejemplo, de una educación inclusiva. Hablamos de dos modelos principalmente, un modelo de déficit y un modelo de derechos humanos. Entonces,
Cuando hablamos de un modelo de déficit, hablamos de que a la persona se la toma como con una patología, por decirlo de alguna manera, o con alguna etiqueta psicopatológica. Cuando hablamos de esto, hablamos de que nosotros clasificamos a las personas. Cuando nosotros las clasificamos, uno de los problemas que hay principalmente es de que encasillan a algo que no se puede encasillar, y eso, bueno, ya viene siendo parte un poco de lo que es la historia humana, que siempre ha buscado clasificar o etiquetar a las personas. Sin embargo, algo que debemos tener en cuenta es que nosotros no somos seres que se puedan clasificar en ciertas cosas. Como ya mencionó mi compañera, algo que es full interesante aquí es de que nosotros no somos seres individuales, no podemos abarcarnos únicamente el lado individual. Debemos tener, bueno, algo primordial a abarcar aquí es que no somos seres aislados de la sociedad. Muchas de las veces procesos cognitivos, tales como por ejemplo el lenguaje, no nace del individualismo, nace de lo que nosotros hemos podido evidenciar, por ejemplo, a lo largo del tiempo, mientras vamos creciendo, ya sabes, los típicos balbuceos al principio, eso también nosotros vamos aprendiendo. A la final, si nos ponemos a pensarlo, al final somos como esponjas. Nosotros vamos de poco en poco viendo que nosotros vamos aprendiendo cosas, vamos absorbiendo cosas e internalizando estas cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces que este modelo de déficit principalmente lo ve como a la persona, has nacido así y vas a seguir así. No busca realmente más allá, no entiende el contexto, entonces se concentra únicamente en lo que tú tienes ahora y eso es en lo que te vas a mantener. Algo que también es full interesante abarcarlo, por ejemplo, desde la psicología, es esto que tú te encasillas realmente en un trastorno, me invento, ¿no? Hace no mucho veía acerca de que una persona era diagnosticada con trastorno negativista desafiante y 3, 4, 5 psicólogos le decían lo mismo, pero hubo uno que sí le dijo, no, yo no voy a tomarme este trastorno que te están recetando o diagnosticando estos psicólogos, sino que yo quiero ver más allá de ti. Quiero ver qué es lo que te tiene a ti así. Entonces, preguntas tales como, ¿por qué, por ejemplo, sientes que la autoridad no te debe imponer cosas a ti? Entonces, va a buscar más allá. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que busca el modelo del derecho humano, que principalmente ve, o sea, no se centra en la carencia o en las patologías, sino que destaca más que somos seres humanos, somos seres que estamos aquí y ahora y que nosotros tenemos un contexto detrás, tenemos muchas personas que están detrás de nosotros y que buscan principalmente nutrir esto que hemos estado aprendiendo constantemente. Claro, y algo también que es para acotar, ¿no? En esta parte de los modelos. Por ejemplo, si te fijas full, es en el modelo de déficit, es demasiado, como que fomenta mucho lo que es la exclusión en las personas. O sea, es como que tú eres un mundo diferente y te quedas afuera porque no compaginas con el resto. Uh-huh. Pero en cambio, si le vemos el lado positivo también a la parte del modelo de derechos, tiene este toque como que de inclusión y de diversidad, diciendo, sabes que tú eres diferente, pero sí puedes estar aquí, claro que puedes estar aquí, porque te valoramos y comprendemos cómo eres. Algo también que es importante ver en estos dos modelos es el rol del psicólogo, ¿no? Para este tema de promocionar lo que es la diversidad e inclusión. Por ejemplo, tú lo puedes ver en la manera, en la atención al psicólogo, del psicólogo. Diciendo como que esta persona necesita un modelo distinto porque abarca este tema y esta otra persona es otro tema porque son diferentes. E incluso en lo que es el tema de investigación, si te fijas full, desde el momento en que eres psicólogo también te toca investigar. Incluso ver hasta el lenguaje es un poquito como que difícil, pero quieras o no es algo que vas a tener que enfrentar. También lo que es la promoción del bienestar, eso también es full, porque ahí también va la inclusión, debemos decir. Sí, de hecho, como tal, uno de los roles que tiene como tal el psicólogo, al menos en lo que es la promoción de la diversidad como tal y de la inclusión, es de que tiene que haber un proceso de deconstrucción sí o sí. No podemos llegar a terapia y ir todavía con prejuicios, con estereotipos que alimentan principalmente estas
características que buscan la exclusión como tal de las personas. Entonces, uno de las tareas que tiene constantemente el psicólogo es principalmente no alimentar estos prejuicios que ya tenemos internalizados. Y la otra es ir deconstruyéndonos poco a poco frente a estos pensamientos que tenemos nosotros, digamos, frente a alguna situación. Y algo que también tenemos que tener en cuenta bastante es acerca de los límites que podemos tener nosotros. Algo que se nos ha recalcado bastante en nuestra carrera es de que no somos todólogos, no podemos abarcar todo, no podemos, digamos, decir que nosotros trabajamos con niños, con adultos mayores, porque no nos es posible. Abarca una cantidad de información súper extensa que no podemos abarcar, porque tenemos que conocer nuestros límites, tenemos que conocer también a qué es lo que podemos llegar y a qué es lo que no podemos llegar. Entonces, uno de los trabajos que también tenemos nosotros es, desde la formación que tenemos nosotros, también ir pensando en qué ramas o en qué áreas queremos especializarnos, porque no nos vamos a engañar, no vamos a poder con todo. A pesar de que, bueno, en nuestra carrera al menos sí se nos abarca un poquito de todo, pero hay algo que tal vez nos puede como gustar más o gustar menos. Entonces, a partir de ahí también ir delimitando lo que vamos nosotros considerando como bueno. Claro, lo que sí, la delimitación es full buena, pero, o sea, sí, es cierto que puedes conocer de todo, es muy cierto, pero llegar al punto de la práctica es muy difícil. Por ejemplo, lo que es en la colaboración con la comunidad, igual, si tú quieres contribuir a algo, a la comunidad, tienes que tener definido a qué vas, por qué vas y cómo lo vas a hacer. Es algo que es súper puntual también en este punto. Caso. Ya, ahora vamos a dar una continuación al caso que tenemos para analizarlo. Y dice así: María, una joven de 21 años con diagnóstico de autismo, enfrenta desafíos significativos debido a las características de su condición, que incluyen dificultades en la comunidad verbal y no verbal, problemas en las relaciones interpersonales e inflexibilidad en su pensamiento y conducta. Su núcleo familiar, compuesto por sus padres, vive en un barrio urbano y ha sido siempre una fuente de apoyo para ella. A pesar de haber estado matriculada en centros educativos regulares hasta los 10 años, María experimentó discriminación que afectó su autoestima y la llevó a ser escolarizada en un centro especializado en autismo. Aunque ha mostrado evolución en varios aspectos de su vida en los últimos años, ha desarrollado una mayor flexibilidad, resistencia a seguir normas y baja tolerancia a la frustración. María tiene una reacción disfuncional y exagerada ante los gritos agudos, lo que desencadena conductas como insultos, huida o agresión hacia terceros. Este problema se agrava porque un grupo de jóvenes en su barrio se burla de ella, haciéndole comentarios ofensivos y no considerándola normal, lo cual afecta gravemente su inclusión y calidad de vida. Esta situación limita su capacidad para integrarse a la comunidad y le genera un gran estrés, haciendo que su comportamiento se vuelva más rígido y opositor, exacerbando sus dificultades en su entorno, que no se le ofrece el apoyo necesario para su bienestar. Ya, ahora para comentar acerca de este caso y para principalmente hacer la resolución del caso, voy a presentar aquí a nuestra querida experta, nuestra Piedad, que hoy nos acompaña. No sé si quieres hablar un poquito acerca de qué es lo que ha manejado ella, tal vez. Claro, Piedad nos comenta que es docente de la Facultad de Filosofía, ex docente de la Facultad de Psicología, pero sin embargo nos va a ayudar con sus opiniones en este ámbito que le hemos invitado. Muchísimas gracias. Bueno, primero un agradecimiento a los compañeros y a la persona que les ha dado mi teléfono. Gracias, Catita. Usted siempre amable. Bueno, un gusto y un susto estar aquí, porque yo les decía a los compañeros, yo no soy psicóloga, no, soy un ser humano que tuvo la posibilidad y el privilegio de haber estudiado en la universidad, porque en nuestra realidad la mayoría de la gente que quisiera entrar pues no está. Claro. Y eso nos lleva a nosotros a devolver ese privilegio. Entonces yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es muy interesante, porque es devolver a la comunidad, devolver a la sociedad lo que ustedes recibieron y el resto no. Porque ¿qué es un privilegio?
ejercer un derecho que los otros No puede. no pueden. Claro. Entonces no es solamente porque ustedes son buena gente y porque son comprometidos con la realidad, sino es un deber ético. Y ustedes están hablando bastante de la ética, entonces por allí podemos también conversar un poquito, ¿no? Sí, realmente yo trabajé en la Facultad de Filosofía, tengo muy lindos recuerdos de la facultad. Y bueno, les agradezco porque estando en la cuneta, ustedes me llaman, porque ya estoy jubilada y a veces cuando oye jubilado, porque el jubilado también es una parte de la población excluida. Tanto es así que incluso pelean nuestro sueldo, digamos nuestra pensión, ¿no? Claro. Y se plantea que, bueno, ya están viejos, ya no necesitan, y lo oía una señora hace poco decir, de poco ya no necesitamos comer, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos alimentando es ya sin motivo. Claro. Entonces le quitan la calidad de ser humano, pero no estamos tratando eso aquí. Entonces estoy a las órdenes, que es lo que quieren preguntarme, pero repito, psicóloga no soy. Claro, con respecto al caso, algo que veíamos bastante es esto de, por ejemplo, en el caso de María, ¿qué, por ejemplo, barreras se presentan, digamos, en la realidad acerca de este tema de la exclusión? ¿Qué barreras, por ejemplo, ha visto, digamos, en su práctica? Yo voy a ver no solamente el caso de María. En María es ya, digamos, algo específico, ¿no? Porque ella tiene autismo. Entonces, estas exclusiones se ven con muchísima más fuerza, ¿no? Pero yo sí quisiera, Marco me invitó a tener un diálogo con los estudiantes de no sé qué curso era. Bueno, no tengo claro porque no pregunté. Y una de las cosas que a mí me gustó dialogar y que creo que es en general necesario para esta exclusión, para esta incapacidad de entender al otro, son dos cualidades que en la sociedad, especialmente que es la que estamos viviendo, ¿no? El neoliberal tiene muy acentuado y nos hace convencer que eso es lo bueno. Y es la prepotencia, la una, y la dominación, la otra. ¿Qué implica la prepotencia? O sea, ustedes decían, ¿no? Hay que tener la predisposición de escuchar al paciente, escuchar a María, a los padres de María, ¿no? Claro. Pero la prepotencia es esa incapacidad de sentir el elemento común que tenemos entre María y nosotros. ¿Cuál es el elemento común? O sea, María tiene autismo, sí, posiblemente. María tiene las incomodidades de la escuela, la incomodidad del trato, esa incapacidad de oír el ruido. Y nosotros vivimos en una sociedad súper ruidosa. Claro. Aquí estamos tranquilitos porque el ruido no nos llega, ¿no? Pero generalmente es eso. Usted va por la calle y son no solamente los gritos, la música a todo volumen, en fin. Claro. Ya, o sea, María tiene dificultades. María tiene esta afección. Pero, ¿qué es lo común entre el que está hablando con María y las dificultades de María? Claro, por ejemplo, eso que menciona es full clave, porque si te das cuenta cuando estás conversando con alguien, empiezas a notar qué diferencias hay y no te fijas en qué tenemos algo en común. Y es como ¿qué es lo común? Exacto. ¿Qué es lo común? Lo común, por ejemplo, es tú y yo nos comunicamos mediante un lenguaje que los dos conocemos, algo común, que es, pero dentro de mi contexto. Y tal vez ahí es un sesgo. Yeah. Lo común es que usted y yo somos seres humanos. Esa es la base que nos olvidamos. Y eso es terrible. Claro. Porque usted es varón, yo soy mujer, usted es joven, yo soy vieja. Usted se llama de una manera, yo me llamo de otra, nos vestimos, etcétera, etcétera, etcétera. Están en educación superior y ya estoy jubilada, en fin. Pero todo eso llega a ser un adictivo. Pero no es una sustancia fundamental, si se puede hablar de sustancia. Usted y yo somos seres humanos. Y esa base nos hace iguales. Cuando ustedes están hablando de lo distinto, ¿no es cierto?, de las distinciones y las igualdades, la base de la igualdad nos olvidamos. Entonces el psicólogo, el sociólogo, muchas veces el papá y la mamá también, se olvidan de que son seres humanos y cuando vienen los problemas no encuentran ese nexo común, claro, que es la humanidad de los dos. Entonces cualquier profesional le sirve eso. Y la prepotencia es habernos olvidado de eso. Entonces, ¿qué nos queda si nos olvidamos de la parte de ser seres humanos? Nos queda el título,
¿no es cierto? Nos queda, perdón, el dinero, nos queda el nombre, nos quedan las publicaciones, nos quedan un montón de cuestiones que a la final son accidentales. A lo mejor la cuestión de salud, María es una niña con una enfermedad especial que el resto, los tres que estamos aquí, creo que no tenemos, ¿no? Entonces, pero el elemento fundamental que todo ser humano en toda acción tiene que tener, esa base, somos seres humanos, porque la deshumanización es lo peor que nos puede pasar. Y nosotros estamos viviendo la deshumanización Claro. visible. ¿En qué especialmente? Este rato. Ayúdame. Bueno, principalmente, o sea, cuando podemos ver una deshumanización es, por ejemplo, ahorita lo que pasó, por ejemplo, en Olón, de lo que estaba pasando, bueno, múltiples cosas políticas que hemos podido evidenciar, pero sí, en verdad, ver que, por ejemplo, condiciones básicas que tenemos nosotros en nuestro diario vivir, por ejemplo, el tema de la luz, que cuando se fue, se supone que ya estamos en pleno siglo XXI, no deberíamos estar sufriendo esto, pero seguimos nosotros todavía con eso. Entonces, no se nos brinda las condiciones que un ser humano debería tener como condiciones básicas. Entonces, pero el principio, ¿no es cierto? El principio básico, yo soy un ser humano. Y el psicólogo, el médico, el profesor, el padre de familia, la madre de familia y todo lo que sea, tiene que darse cuenta que su relación fundamental es la relación humana. Y ahora tengo que tratar al otro como un ser humano. Claro. Y nosotros vemos, bueno, es terrible este rato con lo que pasa con los palestinos. Ustedes oigan lo que definen los sionistas. Yo no me refiero a los judíos en general. Los sionistas que están dentro de una concepción religioso-política terrible. Porque dice, estos son animales y así se tiene que tratar. Han perdido la capacidad de ver al otro como un ser humano. Bueno, claro. Y por eso yo puedo hacer cualquier barbaridad. Claro. Entonces ustedes ven, solo me deja terminar. Ustedes ven, por ejemplo, en la historia de los derechos humanos, en el Ecuador, en el tiempo todavía con muchas raíces feudales, había el derecho de pernada. ¿Ya? Y ustedes saben lo que es el derecho de pernada. Sí. Claro, por ejemplo, incluso en esta parte de lo que estamos hablando, se puede también en lo que es, usted mencionaba el neoliberalismo y la deshumanización, es cierto, por ejemplo, ahorita en la actualidad lo puedes ver, así como también lo viste hace años, pero si te basas en una visión de años, te das cuenta que como tal no hay una como que diferencia, es como que un pequeño camuflaje, porque hace años igual te diste cuenta que a nuestra población, cuando mencionaron el descubrimiento de América, supuestamente el descubrimiento, porque prácticamente a las localidades de aquí las deshumanizaron, nos oprimieron tanto que desde esa manera es como que, y eso siempre también fue mi pregunta, por ejemplo, desde la opresión, cómo a veces la gente, por ejemplo, se te queda tanto, digámoslo, como que en el inconsciente, por decirlo así. Es como que tienes raíces en esta parte. No sé si me doy cuenta, por ejemplo. Somos a la final seres humanos que pasan luchando constantemente y principalmente esta lucha es para defender esto que nos está mencionando, de que somos seres humanos, no nos pueden tratar como menos, no podemos aceptar tampoco menos, entonces... No somos víctimas sin plumes. Claro, entonces no podemos aceptar menos principalmente porque tenemos condiciones básicas humanas que debemos defender y yo cuando veo o escucho... principalmente comentarios acerca de no, pero es que ustedes, ¿por qué? Por ejemplo, salen a protestas, salen a luchar por algo que a ustedes no les conviene o por algo que no les interesa. Es en plan, nosotros somos seres humanos, tenemos que luchar también por otros seres humanos. Incluso estos seres humanos también están luchando en otro lado, entonces nosotros también debemos procurar hacerles recordar que nosotros estamos luchando también por ellos. A la final. Claro, es que lo que tenemos que recordar al mundo es que hay un elemento común, que somos seres humanos, y eso implica el trato igual y la diferencia, ¿o no? Igual y la distinción, que es lo que la compañera decía. O sea, la distinción son características específicas del otro, pero la igualdad es en cuanto a que todos somos seres humanos. De manera que, frente a la igualdad, ¿cuál es lo opuesto a la igualdad? La desigualdad. No.
Exclusión. No, la distinción, o sea, frente a la igualdad es la diversidad. Claro. O sea, yo soy igual a usted como ser humano, pero es diverso usted. Pues cualidades sociales, económicas, orientación sexual, incluso su misma estructura, ¿no es cierto? Ser varón, y el varón no es solamente la estructura biológica, también es toda la cuestión cultural, es decir, con visión de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo opuesto a igualdad no es desigualdad. El sistema mundo perverso en que vivimos nos hace ver así. Entonces, yo soy yo, el otro no es igual a mí, le trato a la patada. No, el otro es mi diverso. Soy igual en unas características y en otras soy diverso. Yo soy sotalo, usted es alto, qué sé yo, uno es trigueño, otro es moreno, los ojos son azules, los ojos verdes, los ojos cafés, etcétera, etcétera. Pero esa es la distinción. O sea, yo soy ecuatoriana, el otro es peruano, en fin. Pero la esencia de todo profesional, más todavía del psicólogo, el otro es mi igual, porque el otro es un ser humano. María tiene este problema de autismo y este otro que yo, y eso es de Dussel, porque es yo, el otro que yo, y el otro como yo. O sea, este es el otro que yo, este es lo otro, pero un otro que me sirve, que es la técnica y todo. Pero el otro que yo es usted, porque es un ser humano. Claro. Y por eso en este campo de Dussel a mí me gusta muchísimo, porque en el campo de la ética lo que dice es que no podemos estudiar como una simple materia. Porque que usted va a dar los exámenes leyendo bien, aprendiéndose bien y escribiendo. Hay una forma de ese examen. ¿Cuál es? ¿Cuál se imaginan ustedes que es la forma del examen de esa ética para un psicólogo? Principalmente, bueno, no sé si tendrá relación tal vez a lo que yo estaba comentando de este proceso de deconstrucción que hay, de ir libre de prejuicios, libre de estereotipos y de que entienda principalmente esta característica que nosotros estamos hablando, de que tiene que entender que hay múltiples realidades, hay diversidades por doquier, entonces no podemos nosotros encasillar a una persona a decir, no, tú eres esto. No, sino que hay múltiples diversidades, entonces es a partir de claro. eso. Usted ya es como psicólogo, ¿no es cierto? Y como ser humano, ¿qué es María frente a usted, que es el profesional? ¿Qué es? Humanos. Exactamente. Eso me hace igual. Y desde esa igualdad yo decrezco. Entonces, ¿qué es la prepotencia? La prepotencia es verle al otro a mis pies. Y yo, en la medida en que le disminuyo la talla humana al otro, la mía crece. El rato que yo trato mal y que le digo, este es un imbécil, este no vale para nada, esta es una tonta, esta es una majadera, porque va gritando aquí, no soporta nada, pega a los compañeros, esta es ya un incorregible, y yo crezco. ¿Y qué pasa con la que no crece? Sigue bajando, es como una jerarquía de poder, quieras o no. Claro, pero eso llévele a la ética. No importa que no esté lo que usted decía, ¿no? Membretado. Pero la ética es un comportamiento de verle al otro como otro que yo. Claro. Otro que yo como ser humano, pero diverso. Entonces yo le veré al negro, al indio, al que tiene dinero, al que no tiene dinero, al señor que maneja el bus y yo que me subo en el bus, etc. Ese merece respeto porque yo me respeto y respeto al otro. Y el principio de prepotencia posibilita la dominación. Si yo le veo al otro, perdónenme la expresión, una pendejada, yo crezco. Claro. Yo creo que para todo profesional, lo mismo ser profesor, ¿no? Le tiene una ventaja frente al alumno, porque él sabe lo que les va a preguntar, sabe lo que ustedes recién van a estudiar, por decir de alguna manera. Pero si tiene este elemento común, de ser humano, de que hay humanidad allí, la forma de trabajar es diferente. Ya no hay el grito, ya no hay la superioridad, sino más bien se genera la bondad. ¿Cuántas veces el profesor grita o el psicólogo se pone así como... Con los prejuicios. ¿Qué está haciendo? Exacto. Llega el prejuicio y el prejuicio peor que nosotros tenemos, yo soy superior al otro. Claro. Anda al diablo, no eres superior. Simplemente
tienes privilegios. Y el que tiene privilegios, creo que éticamente está obligado a pagar ese privilegio. Algunos alumnos me dijeron a mí, pero mi padre paga los impuestos. Yo, claro que paga los impuestos. Claro, y tiene su obligación porque está trabajando. Y el Estado abre las universidades, todo lo que quiera. Pero no todo el mundo puede irse al colegio ni a la universidad. Claro. Por las condiciones en las que está viviendo. Y yo tengo la obligación de pagar ese privilegio que yo tengo. Pagar no en dinero, pero pagar en mi responsabilidad de ver al otro como el otro que yo. Entonces yo creo que están trabajando con Dussel, me parece muy lindo. Pero vean esa semejanza fundamental. Bueno, esto podemos dejarlo entonces para que quienes nos están escuchando, que también estamos atentos a lo que nos escriben, tengan para reflexionar. Bueno, leyendo también un poquito los comentarios y también diciéndole, está con muchos fans en los comentarios. ¿Hombres o mujeres? Mujeres y hombres. Diciendo que sí, que es un excelente programa, gracias Eli. Gabriela Moya, no sé si tal vez la conoce, dice que está interesada en el tema y de que es un gusto verla de nuevo porque ya al parecer ya se conocen. Igual a Verónica, a Gabriela, que están atentos, a nuestra querida Cata, que igual también le mando un saludo a usted. Muchas gracias. A Samu, que también igual muchas gracias por acompañarnos aquí. Wilmer también nos menciona que es hermoso escucharla siempre a tan ilustre personaje como nuestra querida Pía, siempre aprendiendo de ella. Entonces, como le digo, sí, tiene un repertorio de fans aquí, al menos en la facultad y en toda la universidad, al parecer. Entonces, bueno, nosotros ahorita lo que vamos a pasar, y bueno, ya vamos a ir también, bueno, tengo justo una pregunta aquí. ¿Cómo podemos conectar con nuestra esencia humana y soltar esta prepotencia que genera la relación entre psicólogo y paciente? Bueno, principalmente, ya le doy ahorita también la palabra, es también que nosotros también tenemos que, a partir de estos prejuicios, estas ideas que tenemos preconcebidas, también irlas cambiando de poco en poco, porque es verdad, a ver, nosotros debemos ir comprendiendo que nosotros, como partíamos de la base, no somos seres humanos. Y esa es nuestra condición base para entender todo. Entonces, no podemos nosotros ir con estas ideas de que no, es que yo tal vez soy mayor que tú o estoy en una jerarquía de poder, que era, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, sino que nosotros ir poco en poco haciendo esta deconstrucción principalmente para tener en cuenta que nosotros somos a la final quienes estamos ahí en primera línea desafiando todas estas ideas que vienen igual también de la sociedad y que afectan nuestro lado emocional, cognitivo. Entonces, eso, de ahí no sé si tal vez quiera aportar algo más. Pero usted primero, después yo. Eso es invitadita, ¿no? Claro, algo que también quiero argumentar en lo tuyo es que también estábamos hablando bastante de la prepotencia y de la manera en cómo, en cierta manera, deshumanizamos al ser humano y del reconocimiento del otro. Entonces, esto también es como que fundamental en la parte de la ética del profesional, en la deconstrucción de mío, me desconstruyo yo y después puedo entender mi contexto. No, perfecto. Muchas gracias. Humildemente. Es también exacto. O sea, yo creo que la forma, las maneras de poder ese nexo volverle humano y romper la prepotencia de los pedigrís. Uno de pedigrí es el título. Yo decía a los estudiantes que por favor me traten de nombre. Y no, Piedad es larguísimo, Pía más cortito. Claro. Y para mí más agradable. Entonces, y que dejen el cartón. A mí me sirve el cartón para trabajar. Pero claro, ese era mi punto de vista. Pero me decían los chicos, y las chicas también, que cuando empiezan a tratar del nombre, ¿qué es lo que nos designa? Como que sea alto. Nada de tratarme de nombre. Yo soy esto, o sea, el chorizo de cartones, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene esa visión, pero yo creo que tenemos que ir trabajando para que eso pase, y la forma de trabajar es la de ustedes. Sepa que el título a usted le posibilita abrir puertas. Claro. Que el título, usted, por eso es un privilegiado, porque tiene la posibilidad de estudiar, y lo que usted estudia, revierta en los demás. Claro. Y una de las maneras de ligar
esa relación, es precisamente quitarse el título. No es que usted está perdiendo humanamente, no, está ganando en la posibilidad de ser tú y yo. Y para eso se necesita lo que usted decía, una ética. Y hay una ética muy linda, al margen de que usted sea creyente o no. Es una ética que se refleja en el libro de los evangelios. O sea, yo no digo que ustedes sean cristianos católicos, nada. Yo lo que digo es, encuentren esa capacidad de la ética de la vida cotidiana. Este hombre, que para los cristianos, los que somos cristianos, es Dios y hombre, pero es el divino que se humaniza. Y él es un cualquiera, tanto que le dice, este es un loco. Claro. ¿Pero por qué? Es un loco que trata bien a todos. Iba a decir una palabrota. ¿Cuáles eran sus amigas excepcionales? La Magdalena, que apareció como una puta. Es cierto. Ya. Ahora veamos al Papa. Yo no digo que él sea Jesús, pero sí es un hombre con mucha conciencia de esto, de romper etiquetas. Primera cosa, él tenía zapatos, los cardenales, los papas, han tenido zapatos, ¿qué color? Rojos. Y él se queda con el negro. Primera cosa, lo que usted dice, se vuelve sencillo hasta donde puede. Y trata de ser lo más cercano a la gente. Y ustedes como psicólogos verán que cuando usted trata bien al otro, el otro difícilmente le maltrata. Hay también. María, a lo mejor María, por su misma déficit que tiene, ¿no es cierto? A lo mejor usted le trata muy bien y él grita. Bueno, usted tiene que tomar en consideración lo que usted decía. El contexto de ella no es el contexto mío. Y eso da una cadena, exacto, que le vuelve a usted con una fortaleza humilde. ¿Qué es tener humildad? Es reconocer lo que uno es. Y usted es un profesional. La María no es una profesional, es una paciente. Y por eso mismo usted tiene que bajar del pedestal del título a verle primero como un ser humano. Todo lo demás le vendrá por añadidura, acordarán. Claro, bueno, también para ir pasando también otro segmento que nosotros tenemos es la parte de la cápsula de violencia que viene acompañando siempre en estos programas. Entonces vamos a ver la cápsula como tal y también revisaremos un instrumento legal que también es una nueva sección que hemos creado a partir de hoy, que nos va a servir también para el análisis que estamos haciendo. ¿Sabías que, de acuerdo a datos recolectados por la ONU en el año 2017, cerca de 70 millones de personas alrededor del mundo tienen algún tipo de autismo? Sin embargo, estas personas padecen de diferentes tipos de discriminación a lo largo de su vida. Ante esta realidad, es importante la implementación de estrategias que plantean la educación y la concientización sobre el respeto a la diversidad. Asimismo, es importante la implementación de políticas públicas que plantean leyes contra la no discriminación, diferentes formas de accesibilidad universal a diferentes servicios, así como formas de apoyo a la inclusión. Esta cápsula de violencia que hemos grabado. Entonces ahora creo que vamos a poder pasar al segmento del instrumento legal como tal, que hemos llamado nosotros en esta ocasión Psicoinfórmate. Este es, digamos, un poquito lo que hemos podido crear, y en Psicoinfórmate lo que presentamos nosotros es a partir de un instrumento legal internacional, que es lo que nos puede decir acerca de la inclusión y la diversidad. En esta ocasión yo he cogido, digamos, de este instrumento una parte súper interesante, que es que a partir de del COVID-19, digamos que los trastornos de salud mental, principalmente en lo que es, por ejemplo, trastornos de ansiedad y depresión, aumentaron un 25% durante el primer año. Y que las emergencias humanitarias y crisis económicas también tienen un impacto significativo, digamos, en la atención de esta atención psicológica. Entonces, algo que se puede evidenciar bastante aquí es que, bueno, dos cosas principalmente, que los trastornos mentales, por decirlo de alguna manera,
a raíz de la pandemia crecieron demasiado y hoy por hoy todos, digamos, tenemos como que esas consecuencias a raíz de lo que es el COVID-19. Y algo también interesante aquí, y eso es algo que también conversábamos con Katy, es que se empezó a partir del COVID a ver el trabajo tan importante que tenemos los psicólogos. Porque antes, ¿qué se escuchaba? No, los psicólogos van a donde van los locos. O los locos se van a los psicólogos. Es en plan, no. Se supone que, a ver, siempre se ha puesto en debate, ¿no? Pero debería, algo fundamental al menos para las personas que quieren, digamos, ir en este proceso de construcción, es principalmente también ir a terapia, porque ahí se van resolviendo ciertos asuntos que quizás no están del todo resueltos principalmente, pero a raíz de esto, bueno, y es un punto a favor para nosotros, que es que se empezó a ver el trabajo tan importante que tenemos los psicólogos frente al área de la salud mental, porque antes, como ya les comentaba, siempre estaba esto de no, los psicólogos a los psicólogos van los locos y todo eso, entonces es importante que se den este tipo de cosas, principalmente para que la gente empiece ya a quitarse esas creencias que se tienen antes para que se puedan ir, principalmente en este proceso de reconstrucción. Algo también que tengo que mencionar ahí es que como tal, es cierto, sí, con esto de la depresión y ansiedad, es cierto, también aumentó full, pero también la necesidad de recurrir al psicólogo. Es como que ya hubo un reconocimiento, quieras o no, de nuestra profesión. Por fin, después de tantos años, por fin. Ya no solamente se centraba ya, porque en ese tiempo del COVID era solo la medicina. La medicina es la única que te va a salvar. Y es cierto, a lo físico, es cierto, pero si vamos a lo mental, a lo psicológico, ¿quién te recurre? Y algo también que se palpó full en la parte del COVID es que te das cuenta incluso que en las zonas rurales, en los sectores rurales, fue demasiado difícil llegar incluso hasta conseguir un medicamento. Y ahora imagínate el llegar a esta atención psicológica. Tal vez en un pueblo encuentres un psicólogo. Para tanta gente es completamente difícil. Y sí, porque al menos vamos viéndolo, por ejemplo, también en la parte educativa, o sea, se supone que hay un psicólogo para tantos estudiantes y nos vamos a la realidad en la hora de la práctica como tal de nosotros y ves un psicólogo para, yo qué sé, tal vez unas 5,000 personas, 6,000 personas, y cómo abarcas la atención o cómo brindas principalmente que la calidad de ese servicio sea óptima para 5,000 estudiantes. Entonces eso también es algo que también se debe considerar, al menos plantear para hacer un cambio. Exacto. Entonces, bueno, ya tenemos un antecedente que en este caso es el COVID, principalmente porque gracias a partir de eso se empezó a ver la importancia que tiene la salud mental como tal. No sé si nos quiere tal vez comentar algo. Sí, no sé si me atrevo, pero ya digo desde mi ámbito, que no soy psicóloga, pero me aparezco a ustedes porque soy un ser humano. Claro. Entonces, desde mi ignorancia, hay esta posibilidad también de visibilizar que también en los sectores urbanos marginales, en los sectores alejados, en la selva, hay gente que por lo menos fortalece al otro cuando le escucha. Y hay formas, yo estoy este rato, una dificultad que tengo en mi hogar mismo, con una psiquiatra que es chamana. Tiene las dos culturas, o sea, el chamanismo y ella es una psiquiatra. Claro. Entonces, ¿qué pasa allí? O sea, no va a decir si el chamanismo es superior o la científica es superior, son distintos. Pero en ella se implica y da cosas que van más allá de la ciencia. Ustedes saben que la ciencia también tiene límites. Y frente a lo que implica la potencialidad del ser humano, siempre está con déficit. Bueno, yo me voy al extremo, ¿no? De esta chamana psicóloga y psiquiatra, psicóloga clínica y más allá porque receta y todo, ¿no? Pero en los que tenemos alguna experiencia en el campo, usted vea, por ejemplo, algunas hierbas que le sirven, como usted decía, la medicina, ¿no? Y diálogos con que a veces rompe ese carapacho que está impidiendo que se reconozca algo, ¿no?
yo oía o escuchaba a una señora en el campo que le decía a otra persona que estaba, yo no puedo decir que era o no era depresiva, pero bueno, estaba con trastorno, y le decía, verás, aquí yo voto esto, botaba un palito, ¿no? Sí, y decía, ve cómo sale, un ratito está allí y ya sale, ya flota. Era la figura gráfica de lo que usted decía, ¿no? Que está en el inconsciente. Por supuesto que no sabía ni qué era el inconsciente. Y si él decía, eso representa el inconsciente, de hecho está hablándose, quién sabe qué, no entiendo. Entonces también yo creo que la universidad tiene que formar lo que llama Boaventura de Sousa Santos, que para unos está como estigmatizado, el aclarado, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero él tiene mucha experiencia en indígenas en Colombia y en el Brasil. Sí. Y entonces tiene la capacidad para decir, hay que formar traductores. La universidad tiene que formar traductores. ¿Quién es? El que sale, el profesional que sale con capacidad para visibilizar riquezas de otras culturas. Claro. No sé si me estoy hablando sacrilegio. Sí. Me parece que una vez también haber escuchado que él también habla mucho de esta parte de las partes como que los márgenes que él menciona de una sociedad, que serían estas partes como que están full lejos, como que excluidas, pero es como que tratas de intervenir, de valorar y de aprender. De aprender porque él trabaja muchísimo en la interculturalidad. O sea, la interculturalidad es lo que ustedes estaban diciendo. No voy e impongo al otro mi cultura, sino es la chacana que plantean los campesinos, ¿no? O sea, ese puente entre mi cultura y la otra. Y ninguna cultura es perfecta. Entonces yo tengo para enseñar y para recibir. Y el otro tiene para enseñar y para recibir. Hay menos locura en las zonas. Usted está diciendo, es que en el campo, cuando dio el COVID, como que usted sale, ve las estrellas. Aquí usted ve estrellas cuando se golpea el pie, pero no ve las estrellas en el firmamento, ¿no? Entonces son realidades distintas, no es ni mejor ni peor, sino con cosas diversas. Claro, es verdad. Para contar ya finalizando, es como que, imagínate que íbamos desde lo individual, que fue el caso, ¿no? Y lo llevamos al nivel de la cultura. Ahora imagínate eso, lo tratamos desde un punto individual, llevarlo hasta la cultura, dando que, es cierto, o sea, yo te reconozco como ser humano, es cierto, pero también en cierto grado reconozco tu cultura y reconozco la mía. Las culturas son diversas. Pero el ser humano es el mismo. Exacto. Claro, bueno, entonces hemos podido, digamos, llegar al clímax o al final como tal ya de este programa. Primero, Pía, agradecerte enormemente. Creo que desde nuestra visión también tenemos nuestros elementos, pero ver desde ese lado filosófico también es súper importante. Y bueno, como ya te mencioné, los fans están que te persiguen aquí en los comentarios también. Entonces sí, yo por hoy voy cerrando también este segmento y esta transmisión, principalmente diciendo que hoy hemos abarcado muchos temas que son de súper importancia para el rol del psicólogo, al menos en lo que es la diversidad y la inclusión. No sé si tal vez quieres comentar algo para ir cerrando. Lo cerraste muy bien. Yo quiero agradecerte porque me tuteaste y me dijiste Pía. Muchas gracias. Gracias.